Les invito a inclinar el rostro para orar. Santo Dios que estás en los cielos, solo tú eres Dios, como decía esta alabanza, solo tú reinas. Tu presencia y tu bendición es lo único que importa en este momento. Lo que está ocurriendo hoy acá y lo que todavía falta por ocurrir, se trata de ti. Que tu grandeza sea nuestro más grande tesoro. Que tu bendición y tu palabra sea nuestro alimento, que nos haga crecer, que nos fortalezca. En esta mañana hay personas acá que tal vez vengan hoy por primera vez. Justo de eso vamos a hablar hoy. Lo que puede ocurrir en nuestra vida cuando por primera vez tenemos un encuentro contigo. Queremos, Señor, que ese encuentro sea especial. Que sea tu palabra la que en esta ocasión llegue a nuestros corazones y no la de ningún ser humano. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, el título del sermón en esta mañana es Ojos que vean. Y vamos a basarnos en el estudio de la palabra de Dios en este personaje bíblico que posiblemente muchos de ustedes conozcan, tal vez otros no tanto, pero de él vamos a hablar hoy a grandes rasgos. Digo a grandes rasgos porque cuando estudias la historia de este señor, Bartimeo, te das cuenta que hay material abundante para que podamos crecer en diferentes áreas de la vida espiritual, la vida cristiana. Hoy solamente vamos a hablar de 2 o 3 detalles de la historia de este señor. Pero antes de leer su historia me gustaría preguntarles, ¿hay alguien aquí que nunca en su vida ha escuchado hablar de Bartimeo? ¿Usted, mi hermana? Muy bien. Así que vamos a leer la historia, así todos podemos saber de qué se trata. Esta historia se encuentra en el Evangelio según San Mateo, se encuentra también en el Evangelio según San Marcos y se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Juan no narra esta historia. Y a pesar de que Mateo, Marcos y Lucas narran esta historia, quiero compartir con ustedes la versión de Lucas. Quiero compartir con ustedes cómo lo vio el evangelista Marcos. Muy bien. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra de Dios. Como les decía, en esta porción bíblica que tienen acá en la pantalla, y que todos ustedes también la tienen en sus Biblias, hay muchísima tela por donde cortar. Hay muchísimo material que nos puede hacer crecer a cada uno de nosotros sin importar cuál sea la situación en la que podamos estar viviendo. Pero quiero hablarles solamente de 2 o 3 detalles. El primero de todos es el tiempo que llevaba Bartimeo en esa situación. La Biblia no dice ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Dice el tiempo que llevaba Bartimeo ciego. Pero hay algunos estudiosos bíblicos, comentaristas bíblicos, que han llegado a conclusiones siguiendo algunos detalles y secuencias de la historia y demás, que llegan a la conclusión de que posiblemente Bartimeo haya estado ciego alrededor de unos 30, 35, tal vez 40 años. Y 35, 40 años es bastante tiempo. Hay un famoso cantante
argentino creo que es, llamado Carlos Gardel, que dijo que 20 años no es nada. Pero no son 20 años. Son además 15 o 20 años más que Bartimeo estuvo ciego. Se dice rápido, pero 35, 40 años es toda una vida. Muy probablemente poco menos de la mitad de las personas que estén aquí en esta congregación hoy no tienen todavía 35 o 40 años de vida. ¿Has leído la historia de Jesús en los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, todo lo que hizo Jesús y está registrado ya en la Biblia, y todo lo que hizo y no está registrado, porque Jesús no solamente hizo eso que dice la Biblia, lo hizo antes de cumplir 35 años de edad. Bartimeo estuvo ciego casi toda una vida. Pero lo peor es que parece ser que Bartimeo no nació ciego. Es muy probable que Bartimeo haya visto en alguna ocasión. La Biblia habla en una ocasión de que Jesús le devolvió la vista. No le devolvió. Le dio la vista a un ciego, y cuando tú lees esa historia dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. O sea que cuando el ciego fue de nacimiento en su momento, la Biblia lo mencionó. Pero tú sabes por qué no se dice de Bartimeo que fue ciego de nacimiento, porque Bartimeo había visto. Además, mira cómo dice acá este detalle en la historia. Vete, tu fe te ha salvado, y enseguida ¿qué? Recobró. ¿Qué cosa quiere decir? Que lo tenía, pero lo había perdido. Y yo no sé si tú ves este asunto como lo veo yo, pero me parece a mí que tener algo valioso en la vida, como lo es la vista, sin duda, y en algún momento perderlo, como lo perdió Bartimeo, es mucho peor y por mucho también más cruel que nunca haberlo tenido, que nunca haber visto. Tal vez si nunca haya visto no sabía lo que se estaba perdiendo. Pero Bartimeo sí había visto. Él sabía cuál era la diferencia. Él sabía valorar lo que había perdido. Y estuvo sin vista alrededor de 35, 40 años, por ahí, según los comentaristas. Y eso es mucho tiempo. Hay un refrán por ahí que dice que el tiempo lo sana todo. Y en cierta medida tiene su lógica. No sé cuántos de ustedes han pasado, me imagino que muchos, si no todos, por alguna situación bien dramática en la vida, una situación dolorosa, la pérdida de un ser querido, alguien que no esperaba perder. Y todos en algún momento perdemos seres queridos en la vida, pero no todos perdemos seres queridos en la vida de formas dramáticas y hasta crueles. Aquí en esta iglesia se han dado situaciones bien dolorosas. Yo recuerdo que yo perdí a mi abuelo repentinamente cuando yo tenía 17 años de edad. Y mi abuelo era alguien muy, de hecho, aunque ya falleció, todavía es, porque mi recuerdo sigue vivo, alguien muy especial para mí. Y los primeros meses, fíjense que no le digo días, los primeros meses después que mi abuelo falleció, yo pasaba más tiempo llorando que tranquilo. Porque hay pérdidas duras. Y como dice otro refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero pasaron los años. Yo me casé con mi esposa unos 4 años después que mi abuelo falleció. Y yo recuerdo que ya después de casado, digamos unos 5 o 6 años después de mi abuelo haber fallecido, yo todavía le hablaba a mi esposa de mi abuelo y me quebraba en llanto mientras recordaba su vida en relación a la mía. Y habían pasado ya ciertos años. Y hoy, después de ya muchos años de que mi abuelo falleciera, todavía recuerdo a mi abuelo y todavía me entristezco, pero en todos estos años yo he sonreído. En todos estos años he pasado ratos agradables con mi familia, con mis amigos, con mi iglesia.
porque a pesar de que el recuerdo de mi abuelo lo tengo en mi vida y fue algo bien dramático y hasta doloroso también hoy en mi vida, el tiempo hace que tú sanes, te da consuelo. El tiempo, Dios por medio del tiempo te trae tranquilidad, paz, esperanza. Y yo me imagino que Bartimeo en estos 30 y tantos, 40 años que estuvo ciego, tal vez también podía haber recibido esperanza, consuelo, paz. Y aunque parezca dura la palabra, también vale la pena decirla, conformidad. Muchas de las personas que sufren accidentes bien traumáticos, sobre todo esos que le cambian la vida diametralmente, reciben terapias psicológicas simple y llanamente para ver de qué forma alcanzan esto que le acabé de mencionar. Paz, conformidad, tranquilidad. Bartimeo había visto y de pronto había perdido algo tan valioso como su visión. Y en 40 años, no sé si sonrió, no sé si tuvo momentos alegres, pero lo que sí te puedo asegurar es que él nunca renunció a su esperanza de volver a ver. Aunque pasaran los años, aunque el tiempo y las personas a su alrededor le dijeran, tranquilízate, confórmate, es tu cruz, es lo que te tocó cargar. Aún así, Bartimeo no renunció y estaba siempre aferrado a la más mínima oportunidad que se le presentara, aunque hubieran pasado 40 años. Querido hermano, querido amigo presente acá en esta mañana, es probable que entre nosotros hay alguno o algunos que hayamos estado por mucho tiempo viviendo en tinieblas. Tal vez 2, 3 años, tal vez 15, 30, 40 años en tinieblas, o tal vez apenas unos días. Lo que sí te puedo asegurar es que lo peor que puede vivir un ser humano, la peor situación que puede tener un ser humano en su vida no es vivir en tinieblas, sino acostumbrarse a las tinieblas. En tinieblas todos vivimos en algún momento de la vida. Todos en algún momento tenemos lapsus, tenemos momentos débiles, tenemos caídas. Pero en algún momento nos levantamos. En algún momento llega la luz, como le llegó a Pablo, como le llegó a Abraham, como le llegó a Moisés. Lo cierto es que lo peor que puede vivir un ser humano en esta vida es vivir en tinieblas, pero acostumbrarse a ellas. Eso sí es grave. Y yo no sé si en esta mañana aquí hay alguien presente que ha estado sufriendo y allí en medio de su infelicidad cree que eso es normal. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí presente que ha estado viviendo en los últimos días o semanas en pecado y cree que es normal porque se ha acostumbrado. Porque de alguna manera está pecando, está en tinieblas, pero aparentemente no le va tan mal. Dios no te ha llamado a ti en este mundo. Dios no te trajo a ti a este mundo para que tú vivas en tinieblas. Dios no te trajo aquí para que tú pases tu vida sufriendo. Dios no te trajo a este mundo para que tú vivas en este mundo toda una vida de pecado como si fuese normal. Dios te trajo para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Dios te creó para que tú prosperes, para que tú seas feliz, no para que sufras. Dios te ha llamado para que tú marches adelante a pesar de tu ceguera, a pesar de tus circunstancias dolorosas. Dios te ha llamado para que tú tengas esperanza, aunque hayan pasado 35 o 40 años. Bartimeo encontró su esperanza. Y esa esperanza se llamó, se llama y se llamará Jesús. Dice la Biblia que Jesús pasó por Jericó ese día. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces Jesús visitó Jericó en su ministerio?
¿Sabes cuántas veces Jesús visitó Jericó en todo el ministerio? En todo su ministerio en esta tierra. No, pero, a ver, ¿cuántas cosas hizo Jesús en Jericó? Bueno, ya tienen una idea, ¿no? Bartimeo fue en Jericó. ¿Qué otra más? Saqueo. Mira, cuando tú vas allí al Evangelio según San Mateo, a ver, te voy a hablar rapidito de las diferencias. Creo que es, bueno, ahora mismo no recuerdo cuál es el capítulo, pero cuando tú vas allí al Evangelio según San Mateo, a esta historia, Mateo te dice que cuando Jesús iba saliendo de Jericó se encontró 2 ciegos, no menciona nombres. Pero tú puedes prever que es la misma historia. Cuando vas a Lucas, ves allí que Lucas dice que cuando Jesús iba entrando a Jericó se encontró un ciego llamado Bartimeo. Y cuando vas acá en Marcos te das cuenta que Marcos dice que Jesús se encuentra con Bartimeo cuando estaba ¿cómo? Saliendo, ahí lo dice, cuando iba saliendo de Jericó. Sin embargo, en Lucas, y no así Mateo ni Marcos, en Lucas se junta la historia de Bartimeo y la de Saqueo, una detrás de la otra. O sea, Mateo ni Marcos te lo pone en contexto, pero Lucas sí. Lucas te asocia estas 2 historias como en un solo viaje. Bartimeo estuvo esperando años y años con esperanza para ver si su situación podía cambiar en algún momento. Y solamente tuvo una oportunidad en toda su vida. Una oportunidad. Y me encanta cómo dice, yo no sé, escoge la que tú quieras, yo escojo esta. Aquí me dice que fue al salir de Jericó. Eso es como se dice el refrán, ¿no? Las oportunidades son calvas y tienen un solo pelito. Y bueno, ese pelito fue el que agarró Bartimeo. La única oportunidad que tuvo de encontrarse con Jesús, la supo aprovechar. Y fíjense, dice Marcos que era cuando iba saliendo. Apenas, casi ya Jesús se iba, apenas se dio cuenta que necesitaba hacer algo más para recibir su milagro, para que su vida cambiara diametralmente de todo lo que había sufrido hasta ese entonces, hasta recibir sanidad y nuevamente la visión. En todo ese proceso, Bartimeo recordó que necesitaba no solamente pedir silenciosamente, sino clamar, gritar. Llamó a Jesús y Jesús le respondió, pero no sin antes sufrir y encarar obstáculos. Mi hermano presente, sobre todo los hermanos que aún no han sido bautizados, porque este sermón más que todo es para ustedes, queridos amigos, que aún no han sido bautizados. Yo he escuchado muchísimas veces por ahí, y seguramente los que se han bautizado recientemente también lo han escuchado recientemente, que cuando tú llegas a Jesús, Jesús trae salvación a tu vida, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Yo he escuchado por ahí también que cuando tú te entregas a Jesús, Jesús peleará tus batallas, ¿verdad que sí? ¿A alguien de ustedes le han dicho en alguna ocasión que cuando tú te bautizas todo va a salir bien? ¿Todo va a ser color de rosa? ¿A alguno de ustedes le ha dicho que cuando tú vas camino a Jesús, Dios te va a abrir el camino, como abrió el Mar Rojo? Y todo va a ser fácil en ese camino hacia esa decisión que estás tomando. Bueno, a ver, no quiere decir que siempre va a ser difícil. Pero si en algún momento en tu vida, si en algún momento en tu camino a la decisión que estás tomando por Jesús, ves que hay obstáculos, entérate. Si algo tú tienes seguro en tu camino a la salvación, son obstáculos. Te lo digo así para que de pronto después no te agarre por sorpresa. Si algo tú tienes seguro en tu camino a Jesús, son obstáculos. No sé si felicidad, bendición, paz, todo eso, amén, ojalá que también. Pero seguro vas a tener obstáculos. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque Jesús te quiere salvar, aunque tú necesitas de Jesús, hay un enemigo, un león rugiente que está buscando a quien devorar, empezando por ti. Y no quiere que tú te salves. Va a hacer todo lo posible
para que en ese camino a Jesús vengan dudas, vengan temores, vengan indecisiones. Y Bartimeo no fue la excepción. Cuando empezó a gritar y a clamar con toda esa gran fe que tenía, dice la Biblia que muchos le reprendían. ¿Cuántos le reprendían? No fue ni uno, ni dos, ni tres personas. Muchos le reprendían. Si algo vas a tener seguro en tu camino a la salvación, van a ser obstáculos. Va a aparecer un familiar que se va a oponer a tu decisión. Va a aparecer un amigo que se va a burlar de ti. Oh, cristiana ahora. Después que ha acabado en esta vida, ahora es cristiana. Oigan a esta. Va a aparecer un vecino que te va a criticar. Va a aparecer algún hermano en la iglesia que te va a decir que todavía tú no estás listo. Va a aparecer por ahí una tentación que te va a llamar. Te va a llamar. Va a aparecer un negocio, un trabajo, una responsabilidad que va a requerir de ti. Y va a decir, bueno, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, yo no sé cuál es la situación que estás viviendo, si la de tu vecino, si la de tu familiar, si la del trabajo o si la de la tentación o si todas juntas. Lo que sí te puedo asegurar es que en tu camino a Jesús vas a tener obstáculos. Y los que reciben el milagro no son los que no tuvieron obstáculos, sino los que a pesar de su obstáculo marchó adelante. Bartimeo no le interesó todas esas personas que le estaban reprendiendo. Mientras más le decían que se callara, más gritaban, porque no tenía vista, pero voz sí tenía, era tenor. Y gritó con todo su poder, con todo su torrente de voz, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús atendió a su fe. Querido hermano, clama a Jesús. Lo peor que puede tener, o una de las peores cosas que pueden vivir aquellas personas que se acercan a Jesús, es rendirse en el primer obstáculo. Aquí se han bautizado muchísimas personas en los últimos años en esta iglesia. Hay muchas personas que después de cada bautizo han venido aquí al frente para responder a un llamado de Dios, para recibir bendición de Dios por medio de una oración en favor de Él, pero no llegan al bautismo. Y tal vez tú mismo que has pasado al frente te estés diciendo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no acabo de definir esto que hace rato tengo rondando en mi mente y en mi corazón? ¿Qué sucede que no acabo de decidirme, que no acabo de dar el paso? ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que hay obstáculos en la vida. Nunca ha sido fácil venir a Jesús, pero la victoria la escriben aquellos que pasan por encima de los obstáculos por amor a su bendición. Esa mañana, cuando Jesús llegó a Jericó, Bartimeo dijo, hoy es mi día y posiblemente en 40 años más yo no tenga una oportunidad como esta. Nada ni nadie se va a interponer entre Jesús y yo. Y pasó por encima de todo y todos. Y llegó a donde estaba Jesús. Así se lucha la salvación. Por eso es que Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe, porque si es un regalo. Y es bíblico también esto que te digo, es un regalo, pero hay que pelearlo, hay que lucharlo, echa mano, echa garra de la vida eterna. De eso se trata. Así se lucha la salvación. Y cuando tú luchas el cielo, cuando tú luchas la salvación, cuando tú luchas por llegar a esa mano extendida que Jesús tiene hacia ti, es cuando más tú valoras lo que Jesús hace por ti. Ahí es cuando tú dices, con el trabajo que me dio llegar aquí, nunca más me separo de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Pero voy a destacarte otro detallito más acá en la historia de Bartimeo. Nosotros, los seres humanos, laodicenses, como dice la Biblia allá en Apocalipsis, a veces creemos que lo vemos todo, que tenemos de todo y no necesitamos de nada. Nos empeñamos en que todo nos quede claro en la vida. Cada vez que tomamos una decisión o antes de tomar cada decisión,
sacamos cada cálculo para que nada falte ni sobre, sino que todo esté fríamente calculado. Y muchos de los que vienen a Jesús y tratan de bautizarse también toman los mismos cálculos para que todo salga bien, y por eso a veces se demoran tanto en decidir. Nosotros nos aseguramos de que todo esté clarito antes de decirnos, ¿verdad que sí? Muchos, no todos, pero muchos, sí. Bueno, yo quiero que sepan algo. Jesús, Dios, nos creó a todos nosotros con 180 grados de visión y 180 grados de ceguera. Así somos de fábrica, ¿saben? Eso no tiene nada que ver con el pecado. Antes de que el pecado llegara a este mundo, también teníamos los mismos grados de visión y los mismos grados de ceguera. Así somos. Ese fue el diseño divino. 180 grados de visión, 180 grados de ceguera. Pero eso es físicamente. Espiritualmente tenemos más grados de ceguera que de visión. ¿Lo sabías? Físicamente 50-50. Pero espiritualmente todos nosotros tenemos más grados de ceguera que de visión. En la Biblia hay muchísimos versículos sobre las cosas que espiritualmente están delante de nosotros y no vemos. Y no vemos. Hay muchas bendiciones que pasan por nuestro lado en la vida y ahí están, pero no la ves. Hay muchas personas que están en el fango del pecado hasta la médula y se ríen como si fuese una gracia. ¿Por qué? Porque no lo ven. Hay personas que están perdiendo la familia como si nada. ¿Por qué? Porque tenemos más grado de ceguera que de visión. Y eso es normal. Si encima estás mal espiritualmente, eres ciego espiritualmente, no ves nada. Ese día, cuando Jesús fue allí a Jericó, muchos, como dice esa historia, miraron a Jesús, pero lo vieron solamente 2 personas. Y curiosamente, los únicos 2 que vieron a Jesús fueron 2 personas que tenían problemas para ver. Zaqueo tenía buena vista, pero era chiquitico. Entonces, la gente no dejaba que viera a Jesús, pero él resolvió ese problema. La primera mata que vio se subió y resolvió el problema. ¿Pero en qué mata se iba a subir Bartimeo? Que no era chiquito, pero el problema es que no veía. Sin embargo, dice la historia bíblica que los únicos 2 que vieron a Jesús ese día fueron los únicos 2 tal vez que más problemas con ver a Jesús tenían. Zaqueo y Bartimeo. ¿Y tú sabes por qué Bartimeo pudo ver a Jesús? Porque está más que demostrado que la peor ceguera que hay en esta vida no es la física, es la espiritual. Ninguno ahí vio a Jesús. Bartimeo sí lo vio. Hay cosas en esta vida que no se ven aunque tengas ojos. Hay muchas personas en esta vida que no van a ver oportunidades que el cielo le está dando, a pesar de que tenían ojos. Porque el hecho de que tú tengas ojos sanos no quiere decir que vas a ver todo, sobre todo en la vida espiritual. El hecho de que tú asistas cada sábado a la iglesia no quiere decir que tú estás viendo a Jesús cada vez que vienes. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que venir aquí a la iglesia no es sinónimo de ver a Jesús? Hay decenas de personas que vienen a la iglesia, no digo esta, cualquier iglesia, que vienen a la iglesia cada sábado y ven de todo menos Jesús. El hecho de que tú vengas, a una iglesia no quiere decir que tú estás viendo a Jesús. El hecho de que tú te bautizaste no quiere decir que viste a Jesús. Por eso es tan importante mirar tu vida cristiana, mirar el contexto de tu vida espiritual, no con ojos humanos, sino con los ojos espirituales. Aunque no veas humanamente nada, como no veía nada Bartimeo,
Lo importante para tu salvación es que espiritualmente puedas ver a Jesús a pesar de los pesares, a pesar de los obstáculos, a pesar de la indiferencia de las personas, a pesar de cualquier situación desagradable que hoy puedas estar viviendo. Ver a Jesús es el regalo y la bendición más grande que hoy tú puedes tener. Bartimeo pudo ver a Jesús. No todos lo ven. Un día estaba Jesús predicándole a los discípulos. Y mira que los discípulos, yo no puedo creer, no me cabe en mi pensamiento que alguien pueda haber estado en la historia de este mundo más en contacto con Jesús que los discípulos. Porque que yo no vea a Jesús, bueno, ok, es que yo físicamente nunca lo vi. Lo que estoy es viéndolo espiritualmente. Pero los discípulos lo vieron físicamente y espiritualmente también. Y Jesús les hablaba y no entendían. Un día Jesús le dice a los discípulos, miren, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos se miraron uno al otro y se dicen, ¿y eso por qué lo está diciendo? Y uno le dijo, yo creo que es porque no tenemos pan ni comida aquí. No, eso lo está diciendo porque... Y empezaron a hacer conjeturas y Jesús, que sabía que estaban perdidos, no físicamente, sino espiritualmente, le dijo, miren, se lo voy a decir tal cual le dijo. ¿Cómo es posible que ustedes teniendo ojos no vean y teniendo oídos no escuchen y no recuerden? En la vida cristiana, muchísimas veces, existirán personas que aunque tienen ojos, no van a ver. Por eso es tan importante que tú, a pesar de todo y todos, tú puedas ver a Jesús. Así hizo Bartimeo. No veía físicamente, pero nada le impidió que pudiera ver a Jesús. Eso es, al final del día, lo único que cuenta y vale la pena. El hecho de que yo sea pastor y esté predicándoles hoy aquí sobre la palabra de Dios no quiere decir que yo haya visto a Jesús, ¿sabes? ¿Me van siguiendo? Que yo le hable acá de la palabra de Dios, incluso que te pueda con el poder del Espíritu Santo convencer de cualquier punto de estos. Eso no quiere decir que yo haya visto a Dios. El hecho de que tú lleves 15, 30, 40 años en la iglesia, perteneciendo a la junta de la iglesia, tomando decisiones en favor de la iglesia, el hecho de que muchos en la iglesia te respeten, incluso te admiren por tu liderazgo acá, eso no quiere decir que tú hayas visto a Jesús. ¿Se puede hacer todo eso sin ver a Jesús? El hecho de que yo me vista como un adventista del séptimo día, el hecho de que yo coma como un cristiano, el hecho de que yo hable y cante como cantan los cristianos y adventistas, eso no quiere decir que yo haya visto a Jesús. Yo puedo hacer todo eso y que tú te lo creas sin yo ver a Jesús. ¿Te das cuenta cuál es el punto, cuál es el detalle en medio de toda esta problemática? Es tan importante que podamos ver a Jesús. Ese día, Bartimeo vio a Jesús. Vio a quien tenía que ver e hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que tenía que hacer e hizo? Aquí está. Y Bartimeo entonces, como dice, él entonces arrojó su capa. ¿Cuántos sermones acerca de esta frase has escuchado tal vez en tu vida? Para arrojar tu capa, tú necesitas fe. Sobre todo cuando estás en una situación como la que estaba viviendo Bartimeo. Tal vez yo, para arrojar mi capa, vamos a suponer que esta es mi capa, la que me cubre tal vez del frío, la que cubre los defectos de mi camisa, la que si tengo un mal olor de pronto lo tapa y lo cubre un poco. ¿Quién sabe para cuántas cosas le servía la capa a Bartimeo? Posiblemente Bartimeo, que era ciego, lo único que tenía valioso en su vida era su vara y su capa. Si yo ahora tengo que soltar mi capa por algo que tú me estás ofreciendo, yo no necesito fe para eso. A mí tú me dices, suelta tu capa y entonces te doy una bendición. Pues yo la capa, la suelto, voy a donde tú. Pero si voy a ti
y no resolví el problema, ¿qué hago? ¿Pasó algo? No pasó nada. Pero con Bartimeo no era así. Si Bartimeo soltaba su capa, como de hecho la soltó, él estaba quemando las naves. No había vuelta atrás. Número uno, porque era ciego. Y número dos, porque estaba en medio de una multitud. Dime, ¿de qué forma Bartimeo volvía a recuperar esa capa? A no ser que alguien se la acercara y se la guardara por ahí, ¿no? Pero por sus propios medios, como yo recogí la mía, Bartimeo no iba a recoger la de él. Créeme, no iba a ser así de fácil. Cuando Bartimeo escuchó que alguien le dijo, ve que el maestro te llama, soltó de una, sin pensar, soltó de una su capa y fue a donde Jesús. ¿Tú sabes por qué Bartimeo soltó su capa? Porque tenía fe. Pero no fe en que Jesús le había respondido la oración. No, fe en lo que iba a pasar a partir de ese momento. Él sabía, y todavía no estaba viendo, que no iba a necesitar esa capa nunca más. Él sabía que desde el momento en punto en que llegara Jesús, el más grande milagro por el que había esperado 35, 40 años, iba a ocurrir y no iba a necesitar ni tan siquiera su vara. Por eso soltó su capa. Tú necesitas soltar tu capa. Muchos de los que todavía no han aceptado a Jesús y no se han bautizado, la gran razón es porque se aferran a su capa. ¿Cuántos quieren venir a Jesús esta mañana? Yo quiero, pero mi capa no la puedo soltar. Yo sé, todo lo que el pastor está diciendo es verdad. Yo sé que Jesús me está llamando. Yo sé que necesito un cambio en mi vida. Yo sé que necesito bendición en mi matrimonio. Yo sé que necesito bendición en mis hijos. Yo sé que necesito un cambio en mi vida porque como voy me estoy perdiendo. Pero es que mi capa es de marca. Mi capa es muy buena, como cubre. Qué rico cuando hay frío. Mi capa. No, tienes que soltar la capa. Ahora te digo, fíjate, la capa que tienes que soltar es la tuya. Porque si tú me preguntas a mí, si tú me dices, Jaciel, para salvarte necesitas dejar la capa del cigarrillo y del alcohol. ¿Tú sabes qué yo te voy a decir? Vamos, la dejo, no hay problema. ¿Tú sabes por qué? Porque yo nunca en mi vida ni me he fumado un cigarro ni he tomado alcohol. Pero la capa tuya no es la misma que la mía. Y el gran problema de muchos que ya soltaron su capa es que ven a uno que le cuesta tanto trabajo soltar la de él y creen que las circunstancias son iguales y que su capa es igual que la de él. Cada quien sabe de qué tamaño y con cuánto cariño se aferra a su propia capa. Jesús quiere que tú sueltes tu capa. Tal vez yo te diga en esta mañana, tú sabes que tienes que guardar el sábado, tienes que respetar el sábado que Dios pide que tú respetes. Eso es una capa que hay que soltar. Pero yo sé que hay muchas personas que les resulta difícil. Y aunque yo la solté y muchos por ahí ya la han soltado, yo sé que para ti puede ser un gran problema. Pero en el nombre del Señor, si Dios me dio fortaleza a mí y le dio fortaleza a todos los demás, también a ti te puede dar fortaleza. Yo no sé cuál es la capa que hoy tú tienes allí con mucho cariño aferrada a ti. No sé cuál es esa capa que te impide que tú llegues a Jesús. Tú necesitas soltar la capa. Soltar la capa es dejar de ver las cosas como tú crees que son y comenzarla a ver como Jesús. Es decir, Señor, yo sé que esto es lo que tú pides y yo de ninguna manera lo entiendo, pero por fe vamos adelante. Nunca vas a recibir la vista si primero no sueltas la capa. Nunca vas a recibir el milagro que Dios ha prometido que ocurre cuando entras a esa pila bautismal si entraste a la pila bautismal con capa y todo. A Jesús tienes que venir dispuesto a soltar la capa. Si en algún momento llegas a Jesús con la capa, créeme, Jesús te va a ayudar a deshacerte de ella. Pero tienes que estar dispuesto a dejar que Jesús sea todo para ti
aunque no tengas capa. La capa no es lo más grande en tu vida. Lo más grande en tu vida es y tiene que ser Jesús. Te voy a contar la historia de María del Carmen. María del Carmen desde pequeña conoció a Jesús. Más que todo, conoció la iglesia. Ella le tenía un afecto especial a la Virgen María. Le clamaba a la Virgencita y de alguna forma tenía su visión espiritual de las cosas. O sea, no nació ciega, no era del todo una persona que vivía en tinieblas. Tenía alguna visión, tenía alguna idea, algún concepto de lo que significa seguir a Dios. Y en muchos momentos de su vida Dios le bendijo. Ella me contaba que muchas de las cosas por las que tantas personas ruegan en esta vida, Dios se las daba a ella sin tanto pedir. Una mujer profesional, una mujer al frente de todo un departamento en una de las industrias más poderosas del país de donde ella es originaria. Salió del país. Ustedes saben, ella es del mismo país que yo. Ustedes saben el trabajo que pasa uno para salir de mi país a donde sea, aunque sea para Haití. Ella salió sin mucho contratiempo. Cada vez que iba, escuchen bien, cada vez que iba a una embajada le daban visa. Y eso no es algo que todo el mundo tiene. Y aún así, no veía que Dios estaba detrás de eso en su totalidad. A veces tenemos en la vida circunstancias tan especiales, bendiciones tan grandes, y no las vemos. No las vemos. Están ahí. Una esposa que te ama. Y no lo ves. Una hija, un hijo que depende de ti y no lo ves. Un trabajo que hasta ahora te está dando sostén y no lo ves. Y tú crees que eso ha sido porque te ha ido bien en la vida. Y en realidad son bendiciones que Dios te da, pero no las vemos porque vemos físicamente, pero espiritualmente estamos ciegos. María del Carmen en una de esas salidas dijo, me voy para los Estados Unidos, y ¿saben qué? Llegó a los Estados Unidos con relativa facilidad, sin mucho problema. Pero llegó un momento en que María del Carmen quería que su hija estuviera acá con ella, y ahí sí no fue tan fácil. En los últimos meses de mi país, de nuestro país, han venido muchísimas personas de forma ilegal, una estampida tremenda. Yo sé que de muchos países también, pero de nuestro país ha sido muy, incluso hay personas acá que han venido, no solamente la hija de María del Carmen, otros por acá que están aquí hoy presentes y que saben de lo que les estoy hablando. La hija de María del Carmen iba a venir. María del Carmen quería que ella estuviera acá, pero no era así tan fácil como ella había venido. Y ella un día cayó de rodillas y le dijo a Dios, si tú me ayudas a tener la bendición de que mi hija llegue a este país, yo voy a visitar la iglesia. ¿Y sabes qué? Dios le trajo a la hija. Y la hija está aquí presente hoy. Y María del Carmen, fiel a lo que había prometido Dios, fue a la iglesia. Yo no sé cuántas veces María del Carmen fue a la iglesia, eso fue allá en New Jersey. Fue allá a la iglesia adventista del séptimo día, no sé cuántas ocasiones, pero en ese proceso en que estaba cumpliéndole a Dios lo que le había prometido, se mudan acá a Caicor.
Y hace apenas, no más de un mes, ¿cierto?, que María del Carmen con toda su familia vino por primera vez a esta iglesia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estuvo Jesús en Bartimeo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? María del Carmen vino una vez aquí a esta iglesia. Una vez. Y de hecho una vez que yo no estaba. Al otro sábado que yo sí estaba, varios hermanos aquí de la iglesia me dicen: hay una persona que quiere hablar contigo acá. Y cuando voy y hablo con María del Carmen, lo primero que María del Carmen me dice es: ¿cuándo hay bautizo? Que me voy a bautizar. Y mi pregunta es: ¿qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué le impresionó? Quiero que medites bien en esto que te acabo de decir, ¿eh? Hay mucha gente que cree que cuando tú vienes a la iglesia, la gente, los que se van a bautizar según tú le impresiones con las alabanzas, según el predicador lo hace bien, elocuente y profundo, si ve que hay buen testimonio, si aquí, si lo otro, si acá, si le saludaron en la puerta, si lo invitaron a almorzar. Miren, yo no sé qué vio María del Carmen esa única vez que vino acá, pero sí te puedo asegurar algo: vio a Jesús. Al final del día, si tú ves a Jesús, no te hace falta más nada. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros, los que llevamos más tiempo en la iglesia? A mí como pastor, me incluyo ahí, ¿eh? ¿Qué trabajo nos cuesta venir a la iglesia, pastor y todo, y concentrarme en Jesús? María del Carmen, ¿tú sabías que si tú vienes aquí y te fijas en cualquier defecto que quieras fijarte, lo vas a encontrar? ¿Tú lo sabías? Aquí vas a encontrar personas pesadas, gente que no te va a saludar. En algún momento va a haber el almuerzo y no te van a decir que te quedes a almorzar. En algún momento tú vas a escuchar que el pastor predicó y tú vas a decir: eso lo dijo por mí. O vas a creer que alguien acá en la iglesia no te saludó y sencillamente tal vez lo que tenga es esa persona un mal día, no tiene nada que ver contigo, pero tú crees que es por ti. Y así sucesivamente. Si tú vienes a la iglesia fijándote en cualquier cosa que no sea Jesús, lo único que vas a encontrar es defectos, errores, porque somos humanos y todos nosotros, comenzando por mí y terminando por ti, todos cometemos errores. Pero qué lindo es venir acá buscando a Jesús. Cuando tú entras por esa puerta buscando a Jesús, los errores van a estar todavía, pero es que hay algo más importante que esos errores. Hay algo más especial, hay algo que vale la pena. Y yo, María del Carmen, si algo me ha impresionado entre tantas cosas de que tú has pedido bautismo en una sola vez que viniste en esta iglesia, es justo de eso. ¿Cómo es posible que no haga falta que humanamente intentemos impresionar a nadie para que se bautice? Solamente Jesús. ¿Tú sabes cuántos estudios de la fe de Jesús ha tomado Marta? María del Carmen. Sí, porque María escogió la mejor parte. ¿Tú sabes cuántos estudios bíblicos ha tomado María? Pregúntale algo y a ver. Posiblemente sepa algo, pero me dijo: pastor, quiero que sepas que yo no sé nada. Aún así me puedo bautizar. Entonces yo les pregunto a ustedes: ¿cuánto sabía Bartimeo? ¿Ustedes creen que Bartimeo sabía quién era Elena de Guay y ya se sabía todo lo de los diezmos y que ya sabía perfectamente si los muertos están vivos o están el alma despierta? ¿O qué pasa cuando morimos y vamos al cielo o nos quedamos en la tierra? ¿Ustedes creen que Bartimeo se sabía todo eso? A Bartimeo lo único que le hacía falta era su Jesús. Lo único. ¿Y sabes qué? Que al final, Bartimeo, ¿cómo dice lo último allá?
Lo que está en rojo no, dame para atrás. Aquí, lo último, lo último. ¿Por qué Bartimeo seguía a Jesús? Porque le dieron bien los estudios. No, si nadie le dio estudios. ¿Por qué Bartimeo seguía a Jesús? ¿Saben por qué? Porque desde el primer momento en su vida vino buscando a Jesús. Y cuando lo encontró, no le hizo falta más nada para hacer todo lo que un cristiano seguidor de Jesús hace. Posiblemente Bartimeo seguía mejor a Jesús en el camino que lo sigo yo, que me sé todos los estudios, soy incluso hasta pastor. Lo único que se necesita para que ocurra el milagro en tu vida y ocurra de forma total es enamorarte de Jesús como se enamoró María. Hoy María se va a bautizar y voy a pedirle que entre al bautisterio con el pastor Carlos en este momento. ¿Hay alguien que dice amén? María, hoy ha llegado salvación a tu vida. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y espero que lo que hoy vamos a vivir acá, tu experiencia, tu lindo testimonio, ve con el pastor, pueda ser de inspiración para cada uno de nosotros. María. Es tan lindo hacer de Jesús el centro y lo más importante de nuestra vida. Ocurren tantas cosas lindas, agradables, cuando nuestra vida no depende de lo que ocurre en una iglesia, sino de lo que ocurre aquí con Jesús. Hoy María va a dar testimonio de que Jesús, y no otra cosa, ni ninguna otra persona, es lo más importante de su vida. Y yo espero que hoy, como Jesús le dijo a Bartimeo, también le diga a María, hoy ha llegado la salvación a tu vida. Santo Dios, Padre Celestial, quiero darte las gracias porque como pastor me das el privilegio de ser testigo de cómo María se está entregando a ti a través de las aguas del bautismo. Quiero darte las gracias porque esta iglesia también está disfrutando del milagro que ha ocurrido y ocurrirá en la vida de María. Gracias, Señor, porque tú eres el que impresionas a nosotros los seres humanos. No ningún ser humano, no ningún sermón, no ningún libro por ahí. Tu palabra, Señor, tu mano extendida, tu gesto de misericordia cuando una persona necesita de ti, como María te ha estado necesitando. Así como ella cumplió su promesa, así como ella dijo que un día iba a visitar la iglesia y allí en tu terreno, bajo tus circunstancias, tu Espíritu Santo la impresionó y no nadie más. Te pido, Señor, que le cumplas también la promesa que le has hecho a cada persona que ha decidido un día venir a ti a través del bautismo. Que tu Espíritu Santo esté con ella desde hoy y para siempre. Que jamás sienta necesidad de ti. Que si viene ahora en el futuro otro obstáculo más, si hay burlas, si hay críticas, si hay tentaciones, si hay momentos de debilidad, sea lo que sea que ocurra, que ella pueda sentir que tú la sostienes con tu brazo de justicia. Y que el gozo de la salvación que irradia en su rostro desde el día en que me dijo, pastor, me quiero bautizar, jamás se aparte de su vida. Que ella pueda ser un testimonio de que cuando venimos, Jesús, nada nos faltará jamás. Recíbela ahora en tus brazos de amor. Que la bendición del cielo jamás se aparte de ella. En el nombre de Jesús y en el nombre del Padre y también del Espíritu Santo, ahora el pastor Carlos Yandiel la bautiza para tu gloria y tu honor. Alabado sea.
Siempre he dicho, y lo repetiré, lo más lindo que se vive en la vida de una iglesia son momentos como este. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo por uno solo que se arrepiente. ¿Cuánto más no debe haber gozo en nosotros? Quiero terminar en esta ocasión haciéndote una invitación. No sé si hay aquí alguna persona en esta mañana que ha estado por algún tiempo viviendo en tinieblas. No tienen que ser 35 ni 40 años. Tal vez hay alguien aquí que los últimos días, las últimas semanas, después de alguna circunstancia en su vida, después de llegar a este país, quién sabe, solo Dios y tú, la circunstancia que puedas estar viviendo. No sé si hay alguien aquí que siente que ha estado viviendo en tinieblas. Sí, sonríe, parece que todo está normal, pero hay tinieblas. Yo quiero decirte algo más en el nombre del Señor Jesús. Dios envió a Jesús a esta tierra no solamente para que muriera por ti, sino para que la luz llegue a tu vida. Dios quiere que tú recibas luz. Dios quiere que tú seas capaz de verle. Y hoy ese Jesús está extendiendo una vez más su mano hacia ti para que tú sueltes tu capa y corras hacia Él. Las oportunidades no siempre abundan. Bartimeo solamente tuvo una oportunidad en su vida y la supo aprovechar. Te pregunto a ti hoy, ¿aprovecharás la tuya? No estoy queriéndote decir que esta tal vez sea tu última oportunidad, pero de lo que sí estoy seguro es que Dios hoy te está invitando una vez más. ¿Quién es esa persona que hoy quiere venir acá a decir, Señor, ayúdame a arrojar la capa? Ayúdame a verte en medio de mis situaciones, de mis problemas. Yo quiero sentirte, yo quiero tener paz, yo quiero tener felicidad. No quiero vivir más en las tinieblas del pecado. Dame fuerzas para avanzar. Hay una persona al menos que quiere venir acá para yo tener una oración por él. Venga acá, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén por esta muchacha? Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Querida iglesia, amigo que me acompañas hoy acá, hermano que aún no has tomado la decisión del bautismo, te voy a decir algo. Ponme PowerPoint de nuevo, por favor, Manuel. Mira este versículo acá, cómo concluye todo. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Gabriela. Gabriela, ¿tú sabes qué es lo que salva al ser humano? La respuesta está ahí. ¿Tú sabes qué es lo que salva al ser humano? Hay gente que cree que lo que salva al ser humano es el poder de Jesús. Y están ahí esperando a ver cuándo el poder de Jesús lo va a sacar de ese asiento y lo va a llevar aquí al frente para tomar una decisión por Jesús. Lo que salva al ser humano no es solo el poder de Jesús. El poder de Jesús sin eso que está ahí en rojo se queda corto. Podía haberle dicho Jesús a Bartimeo esa mañana: Bartimeo, por mi poder tú vas a recibir la vista. ¿Se lo podía haber dicho? ¿Iba a estar mal dicho? No, Jesús tiene poder. Pero tú sabes por qué Jesús le dijo a Bartimeo: tu fe te ha salvado. Porque hay muchos aquí que tienen a su alcance el poder de Jesús y se van a perder porque les faltó la fe. Yo lo único que quiero hoy es orar por ti, Gabriela, para que Jesús aumente tu fe y que esa fe te lleve a la salvación. ¿Hay alguna otra persona más? Una persona más. No tengas miedo, yo no te voy a pedir que te bautices hoy. Lo único que quiero es orar por ti. Ahí está, hermano. Alabo a Dios por esa señora que viene acá al frente.
Ella, como Gabriela y como muchos acá, tenemos nuestra propia historia buscando a Jesús. Pero yo sé que así como Jesús ayudó a Bartimeo, también te va a ayudar a usted, mi hermana, y a usted, para que podamos recibir una vez más la bendición de Jesús. ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Mireya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Mireya? Yo voy a tener ahora mismo una oración acá, pero quisiera una vez más hacer la invitación antes de comenzar a orar. ¿Alguien más quiere venir aquí al frente? ¿Una persona más? Hay alguien en esta iglesia que ya, aunque ya haya sido bautizado, hoy quiere decirle a Jesús: Señor, ya me bauticé, pero a veces es tan difícil verte. ¿Será que me puedes? ¿Cuántos dicen amén? Qué linda. Dios te bendiga, Elisa. De los hermanos bautizados de esta iglesia, hay alguien que quiere decirle a Jesús: perdóname si en algún momento te he perdido de vista. Dame lo que necesito para verte mejor y para hacerte más fiel cada día de mi vida. Alabado sea Dios. Ponte en pie y vamos a orar. Santo Dios, Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque hoy nos has recordado una vez más que Cristo Jesús ha sido, es y tiene que ser para siempre el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que solo Jesús puede hacer en los seres humanos tan limitados que hoy te buscamos. Señor, perdónanos si a veces hemos estado ignorándote mientras tú pasas por nuestro lado. Ignorándote porque no te vemos, porque nuestra visión es limitada, para no decir que nula. Perdónanos, Señor, si nos has estado llamando y no respondemos, porque así como le dijiste a los discípulos, a veces tenemos ojo y no vemos, y oído y no escuchamos. Por favor, Señor, danos una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque hoy, en esta oportunidad que le estás ofreciendo a tu pueblo, Gabriela, Mireya y Elizabeth han dicho, Señor, aquí estamos. Si hay que soltar la capa, la soltamos. Pero hoy te hemos visto y a partir de ahora queremos además sentirte. No permitas, Señor, que tu Espíritu Santo les abandone. No permitas que esto se quede en un sermón. Si hay algo que humanamente nosotros tenemos que hacer para que ellos lleguen a la pila bautismal, ilumínanos y dinos qué hacer para poner también nuestro granito de arena. Pero más que todo, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que selle en sus corazones esa decisión que hoy están tomando por ti. Y que así como Bartimeo pudo, como María del Carmen pudo, también Gabriela, Mireya y Elizabeth puedan. Lo ponemos en tus manos. También esta linda congregación que hoy ha estado sometido a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos.